algo, pero vamos a ver antiguamente, como alimento era un ingrediente fundamental en la dieta del pueblo de Israel y en las antiguas generaciones. En el pasado, usado para cocinar y aderezar el pan. Y hoy en día también se utiliza. Se utilizaba como iluminación imprescindible para encender las lámparas en muchos lugares, en el templo, en los hogares, en las casas, en las calles. También se utilizaba como higiene, como parte de higiene, porque también se aplicaba como perfume, como un ungüento oloroso. También se utilizaba para proteger el cabello y también se utiliza para proteger el cabello y gracias a sus propiedades, también para los cicatrizantes, también cuando para las puntas del cabello, o sea que tiene muchas aplicaciones. También la medicina se utilizaba para tratar heridas y aliviar dolores. Gracias a sus propiedades cicatrizantes, o sea que tiene propiedades cicatrizantes también. Y hablando del tema espiritual y simbólico, era símbolo de una unción sagrada. Estaba como un aceite de unción sagrada que representaba la consagración y el apartamiento de cierta persona para un propósito divino y especial. Cuando se consagraba un rey, cuando se consagraban los sacerdotes, cuando se unían los profetas, marcando la autoridad que Dios delegaba sobre la persona y cómo el Espíritu de Dios empezaba a habitar en esa persona, dándole autoridad y dándole la bendición y la unción de parte de Dios. Es un buen ejemplo de cuando un pastor va a servir a otros, Dios le da esa autoridad gracias a ese acto simbólico. También a la presencia de Dios, que hace paralelo a la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, como esa luz divina que habita en nuestro corazón. Amén. Y también se podría decir que era parte de una ofrenda que se traía como ofrenda al templo. También se considera como símbolo de abundancia. Si alguien tenía aceite en su casa, si tenía harina, pero se veía una persona bien. El aceite, porque en ese tiempo pues era un símbolo de tener abundancia y prosperidad. ¿Se acuerdan cuando la vida Sarepta se quedó sin nada? Sin comida, sin nada, solamente le dio un poquito de aceite y un poquito de harina. Y gracias a esa obediencia a la palabra que le dio el profeta, su aceite no escaseó ni la harina tampoco, sino que abundó, o sea que es símbolo también de abundancia. Entonces, principalmente, ya mirando la aplicación espiritualmente, el aceite es ese ingrediente fundamental en la lámpara, ¿cierto? En la vida cristiana, en una vida vigilante, en una fe firme y en un testimonio de creyente. Amén. Esa lámpara, pues, donde habita la presencia de Dios, representa, como les dije, la presencia de Dios, su guía, su sabiduría, el discernimiento espiritual. Amén. Como les dije, es un paralelo entre el aceite y la del Espíritu Santo, que viene haciendo como lo mismo. Y ese símbolo del Espíritu Santo como preparación para el encuentro con Cristo, como necesario ingrediente para el encuentro con Cristo. Dice que es necesario nacer del agua, pero también del Espíritu. O sea, es parte fundamental para el encuentro con Cristo. Y también el hecho de mantener esa lámpara encendida con este aceite de su Espíritu implica acción, implica buscar continuadamente la presencia de Dios, ¿cierto? Porque si no se aviva, si no se le echa aceite, se apaga y dejamos de alegrar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Empiezan el decaimiento, la pereza espiritual, la falta de discernimiento, porque no hay esa luz. Y esa luz es abierta por su Espíritu. La palabra de Dios dice que la palabra de las Escrituras son lámpara para nuestras vidas, ¿cierto? Y que esta palabra es la que ilumina nuestro camino, ¿amén? O sea que digamos que símbolos principales
para tener una vida resplandeciente, una vida encendida, sería la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: tu palabra, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Sí? O sea, lámpara es que es tu palabra que ilumina mi camino. Dice la palabra de Dios que Él alumbrará nuestras tinieblas. O sea, que venimos haciendo nosotros somos como el reflejo de esa luz que habita en nosotros. Amén. Amén. Porque destaca a Dios como fuente de dirección, esperanza y claridad en tiempos de su vida. Miren lo importante de poder tener el obra del Espíritu Santo, porque es la fuente de dirección, de poder, de discernimiento y claridad en tiempos oscuros o situaciones difíciles que se nos presenten en la vida. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué acciones tenemos que tomar? ¿O qué se necesita para mantener nuestras lámparas encendidas? Nadie puede brillar sin ser encendido por el fuego. ¿Cierto? ¿De qué le sirve a uno tener el carro lleno de gasolina? Pero si no se enciende, pues no lo lleva a ningún lado, ni a vestir. Nadie puede brillar sin antes ser encendido por el fuego de Dios. Juan ardía porque el Espíritu de Dios lo había tocado desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan que el bebé brincó en el vientre de su mamá, Elizabeth, cuando se acercó María? Y él fue lleno, el bebé fue lleno del Espíritu Santo. O sea que Dios lo llenó desde el vientre de su madre. Eso aparece en Lucas 1:15. ¡Qué privilegio! De igual manera, nuestra vida espiritual no comienza en nuestras fuerzas, sino en la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque sin Él somos lámparas apagadas. Sin Él somos lámparas apagadas. Él es el que enciende, Él es el que da ese poder, ese fuego que hace combustión y permite que nosotros empecemos a alumbrar con la luz que produce nosotros. El Espíritu Santo, el aceite, la palabra de Dios, lámpara. Amén. Lumbrera, que nos ayuda. En tiempos de confusión y tinieblas, una lámpara es esperanza, ¿cierto? Cuando se va la luz, no tenemos lámparas ahorita ni de gas ni eso, pero cuando se va la luz, por lo menos alumbramos con la linterna del celular o con una vela, ¿cierto? Porque es un símbolo de que quita toda oscuridad, nos da como ese calor, ¿amén? En tiempos de confusión y tinieblas, una lámpara es esperanza. La palabra de Dios cumple ese rol en nosotros. Lámpara es a mis pies, su palabra ilumina mi camino. Si dejamos que la escritura de Dios, dejamos que la palabra de Dios arde en nuestro corazón, podemos alumbrar a otros que caminan en sombra de muerte. Pero eso tiene que ir acompañado del poder del Espíritu Santo. Porque, ¿qué dice el versículo? Que tanto con el conocimiento también envanece. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, no se queda solamente en letra o en conocimiento, sino que se transforma en poder de Dios. Amén. Por eso hay personas que pueden llegar a ser másteres o doctorados en teología, pero no hay fuego del Espíritu Santo. Mucho conocimiento, pero nada del poder de Dios. Y miren lo que citó el pastor hace pocos días, lo que pasó en el avivamiento en la calle Azusa. Unos estudiantes del seminario, de un seminario allá en ese sector, bautistas, leyeron, estudiaron la palabra, la leían, oraban, pero daban por ese versículo que decía de la promesa que recibían el poder del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: no, aquí hay algo que nosotros no hemos recibido. Y hubo una acción de parte de ellos, un anhelo de empezar a orar para que el Señor les mostrara y que pudieran ellos también ver ese milagro y su vida descender del Espíritu Santo. Y ahí pasó. Pero una diligencia, una estudiar de la palabra de Dios, una disposición del corazón para ser llenos. Amén. Sobre la lámpara que en nuestra vida también necesita ese aceite de parte de Dios para hacer, que representa el Espíritu Santo, y también el que nos da ese reabastecimiento espiritual. Él mismo es el que nos reabastece, no tenemos que ir a ningún otro lado, a los pies de Jesucristo. En el secreto de Dios
podemos ser abastecidos espiritualmente. ¿Amén? Y ¿qué produce una lámpara encendida? Como decimos, nos alumbra el camino, nos evita desviarnos, nos da sensación de calidez, de hogar, de seguridad. ¿Amén? Y quisiera leer rápidamente nuevamente a Mateo 25, donde está la parábola de las vírgenes, y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y todas tenían un propósito. Todas sabían que iban a esperar al esposo, que venía el esposo. Pero 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Las insensatas tenían la lámpara. Lámpara es donde es tu palabra. Las insensatas conocían la palabra de Dios. Habían entendido el Evangelio. Conocían las historias de la palabra de Dios, las predicaciones, pero no tomaban aceite. Se quedó solamente aquí, nomás, y no acompañaron esa palabra con el aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor, pero a la medianoche porque es tarde. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice que se tapó el esposo. Y yo estaba recordando, diciendo que el Señor dio su vida hace tanto tiempo, hace miles de años, más de 2000 y pico de años, y ha prometido que va a venir por nosotros. Y han pasado generaciones van y generaciones vienen, pero la promesa está aquí, de que Él va a venir, la promesa de que Él va a venir por su pueblo. Y podríamos pensar de que se ha tardado el esposo, y que muchos cristianos que habiendo conocido, que habiendo escuchado su palabra, en este tiempo pueden empezar a cabecear, que tienen ese background, esas experiencias en Dios, y empiezan a cabecear. Pero esto no solamente afecta a los insensatos, porque dicen que tardando el esposo cabecearon todas. Mire que todas se durmieron, estaban muy cansadas esperando. La diferencia es que unas durmieron, cabecearon con con provisión de aceite en sus lámparas, y las otras cabecearon sin nada de aceite. ¿Cierto? Entonces, cuando escuchan que viene el esposo, entonces ellas se levantan y ven que sus lámparas ya están, se acabaron, y las prudentes abren sus lámparas. O sea, cuando la vida del cristiano está llena del Espíritu Santo, cualquier experiencia de Dios, cualquier movimiento del Espíritu Santo vuelve y aviva el fuego inmediatamente. No hay necesidad de decirle haga esto, haga otro, diga aleluya, nada, porque está como esa bracita ahí, que solamente le sopla y ya se enciende. Pero cuando una vida ha venido escaseando, ha dejado que el aceite de la unción de Dios se vaya apagando, le es más difícil. Por eso es aquí que es importante que nosotros hagamos provisión de la palabra, pero también del Espíritu Santo. Amén. Dice, mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y vinieron las otras vírgenes, las otras 5, que eran insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Así que el Señor nos está haciendo un llamado a que mantengamos una vida espiritual, no solamente en el conocimiento de su palabra, no solo amplificar el conocimiento de su palabra, sino que busquemos y anhelemos ardientemente, fervientemente, ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y le digo, hermanos, es una gran bendición que usted esté en este lugar y aquellos que están escuchando, que tienen ese sentir, y Dios les ha puesto ese sentir, decir: yo necesito ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito que su presencia habite en mi vida, porque con Él es que podremos vencer, con Él es que podemos llegar a la meta de ver cara a cara con Él. Amén. Porque dice la palabra: nacemos del agua, pero necesitamos nacer del Espíritu.
Y es aquí donde nosotros necesitamos también poner de nuestra parte como sacrificio, como acción. Juan, el Bautista, dio su vida predicando la verdad. Él se dejó usar por Dios. Fue una lámpara que anunció la venida del Mesías. Y Juan dio su vida predicando la verdad. Y fue al final decapitado por causa de la justicia. En Mateo 14 lo dice, 14:10. Así es con todo discípulo verdadero. Así es con todo cristiano, hermano. Nosotros debemos dejar que lo que Dios ha puesto en nosotros también ilumine a otros. Debemos estar dispuestos a gastar nuestras fuerzas. Debemos estar dispuestos a gastar e invertir de nuestro tiempo, que es tiempo de Dios también, y de la vida que Dios nos ha dado por el Evangelio. Si alguno, dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que de nosotros también Dios requiere algo, ¿cierto? Que nos dejemos usar también, como les decía, de qué nos sirve a nosotros ser como una porcelana, como una vajilla muy cara, hecha con los mejores materiales, o un instrumento hecho con los mejores materiales, con las mejores manos del pie, si realmente no estamos cumpliendo la labor para la cual fue creada, que es llegar a otros a través de una melodía o servir como instrumento para otros. Así que no podemos brillar sin arder. Necesitamos brillar con la luz del Señor Jesucristo. Debemos perseverar hasta el final. Una lámpara brilla hasta que se extingue. Y nosotros llegará un momento que pasaremos a la eternidad. No sabemos el día ni la hora en que el Señor nos llama a su presencia o que Él venga por nosotros, así como que se tardó en la palabra de las vírgenes. Pero así debe ser la vida del creyente, constante, fiel hasta el último suspiro, hermano, hasta el último suspiro, que tengamos plena seguridad de que estaremos en la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aunque la llama parpadee en algunos momentos de nuestra vida, aunque de pronto sienta que se va a apagar por situaciones, Dios te insta en esta hora que seas fiel hasta la muerte, que Él nos va a dar la corona de la vida, que sigamos brillando hasta que el Señor Jesús nos llame a su presencia. Cristo es esa luz eterna que nunca se apaga, hermano. Nuestra vida debe ser como la de Juan, como la de muchos otros siervos de Dios, que se desgastaron, que supieron para el propósito para el cual fueron creados y se dejaron usar por Dios. Amén. Vidas que fueron encendidas por el Espíritu Santo, vidas consumidas por la visión, que Él importaba dar su vida, y más ejemplo que nuestro Señor, que Él fue la luz, y que aunque su cuerpo fue maltratado, fue herido por nuestros pecados, Él cumplió la misión que Él tenía desde antes de crearnos, de rescatarnos. Su luz nunca se apagó y no se apagará, hermanos. Él es la fuente, Él es el combustible. Al arder brillaremos y al brillar guiaremos a otros a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Finalmente, hermano, si de pronto hemos visto que nuestro aceite, el aceite de nuestras vidas, se está apagando, o de pronto no hemos experimentado el gozo, quiero decirle que es la promesa. Dice la palabra de Dios que recibiremos poder de lo alto. Ya está dada la promesa, pero falta una acción de parte de nosotros: buscar, perseverar, vigilar, amén, anhelar. ¿Qué cosas pueden estar haciendo que mi vida no refleje la luz de Cristo? En mi hogar, en mi entorno. De pronto falta de oración, o de pronto hemos menguado en la búsqueda de la presencia de Dios en la oración, falta de meditación en su palabra, de pronto conversaciones que no aprovechan, o de pronto cosas semejantes. ¿Está mi vida espiritual impactando realmente a mi familia? Acuérdense que nosotros somos ese reflejo de la luz, y que una lámpara no se pone abajo o se esconde, porque la idea es que alumbre a todos los que están en la casa. Y aquí está la pregunta: ¿está mi vida espiritual realmente impactando a mi familia? ¿Mi testimonio está impactando a mi familia? ¿Están mis hijos, están mis hermanos
espiritual que cimente realmente nuestra fe y su fe en Dios y que nos permita permanecer en el camino y no desviarnos por falta de luz en nuestras lámparas. Hermanos, quiero decirles que necesitamos cada día ser renovados en Él. Y nosotros, Dios nos ha dado discernimiento y Él ha puesto también de Él en nosotros. Y nosotros sabemos cuándo hemos renovado en ciertas cosas en cuanto a Dios. Y le debemos decir al Señor que nos guarde de cabecear y peor aún sin tener el aceite del Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento. Bueno, hermanos, les pido que se pongan en pie. Recuerden, hermanos, nosotros debemos ser encendidos por el Espíritu Santo para tener realmente una visión y una misión para guiar no solamente nosotros perseverar, sino también guiar a otros a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Recordando el tema, lámparas encendidas con abundante provisión de aceite del Espíritu Santo. Qué triste sería que siendo pioneros en el Evangelio no lleguemos a la meta final. No queremos que eso nos pase, hermanos. Queremos que ser renovados en el Espíritu Santo, en Dios, para que podamos ser contados como prudentes. Amén. Amén. Le pido por favor al hermano Genso que nos dirija la oración y que le pida al Señor que esta palabra nos alimente y que sembrara en la tierra. Señor Jesús, Padre eterno, mi Cristo, Dios de la gloria. Te damos gracias, Dios bendito Jesús, por tu palabra, Jesús de la gloria. Es una palabra, mi Cristo, que es eficaz, Dios. Gracias, mi Cristo, por lo que nos hablaste en esta noche, Jesús de la gloria. Pedimos, oh mi Dios, que tu palabra llegue al fondo de nuestros corazones, al fondo de nuestra vida, de nuestra mente, Jesús. Ayúdanos a ponerla por obra, por práctica, Jesús de la gloria. Te pedimos, oh mi Dios bendito, ayúdanos, oh Dios, a que el aceite de unción, Padre eterno, nunca falte en nuestra vida, Jesús de la gloria. Ayúdanos a hacer luz a otros, bendito Jesús. Ayúdanos a alumbrar a los demás, Padre eterno. Oh Jesús, que tú seas esa lámpara, esa luz encendida en nuestras vidas, Dios de la gloria. Permítanos, oh mi Dios, que nunca nos desviemos de tu camino, Jesús bendito. Ayúdanos a seguir, a permanecer y a llegar a la meta final, Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús de la gloria. Oh Dios, gracias, Señor Jesús, gracias. Gloria al nombre del Señor Jesús.